Buenas tardes. Nuevamente tengo el gusto de moderar este panel con el título Almacenamiento, transporte, distribución y usos finales. Bienvenida a las personas que se han conectado por streaming en este panel. Y hoy tenemos un panel de expertos de un gran nivel, que son Fernando Palacín, que es director gerente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón. Muy buenas, Fernando. Muy buenas. Está con nosotros Jesús Manuel Gil, director de Innovación y Nueva Energía en Enagas. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rafael Calvera, gerente general de Calvera Hydrogen. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está con nosotros María Rodríguez, directora de H2V. Hola, María. Buenas tardes. Bien. Bueno, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Si me permitís, para contextualizar, aunque en los anteriores paneles ya tenemos un contexto sobre de lo que podemos hablar. Bueno, hidrógeno, ya hay un consumo de unos 75 millones de toneladas anuales en el mundo, 95% hidrógeno gris. En España 500.000 toneladas de producción anual y con unas proyecciones a 2050. No me gusta hablar de 2050, eso parece ciencia ficción, pero bueno, las proyecciones que hay de aumento del 400%, y entendemos que para esto es fundamental el desarrollo de una economía basada en el hidrógeno verde para descarbonizar tanto lo existente como lo futuro de uso de hidrógeno. Por todo esto que el hidrógeno está llamado a jugar un papel único en la transición energética, como ya se ha dejado manifiesto en los anteriores paneles, y tenemos que decidir cómo ejecutamos nuestro compromiso con el hidrógeno verde. Entonces, como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a entrar directamente ya al trapo. Si os parece, vamos a hacer unas presentaciones de cada uno de vosotros, y vosotros os extendéis explicando vuestra finalidad o vuestra empresa. Entonces, Fernando, empezando por ti, ¿cuál es el papel de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y qué expectativas ante la situación de impulso está viviendo este sector en los últimos tiempos tiene la Fundación, disculpa? Bueno, pues lo primero, pues agradecer a la organización la invitación y agradecer también pues, a Raquel y a su equipo todo el esfuerzo que ha hecho para que podamos tener un evento presencial, ¿no? Yo creo que todos lo estamos deseando desde hace tiempo, ¿no? Y antes de contestarte, te avalo la contextualización, ¿no? Porque nosotros, como Fundación, llevamos desde 2003 trabajando en el tema de hidrógeno y estamos un poco con cierta preocupación de que todos los proyectos, todas las iniciativas que se están presentando están ciertamente desbalanceadas hacia la parte de producción, con lo cual el consumo tiene que estar, si no hay consumo no habrá producción, por tanto no habrá proyecto, y ese consumo, como se ha venido repitiendo, tiene que ser un hidrógeno competitivo. Competitivo, al final, para una nueva tecnología es competir contra la tecnología convencional que hay en ese sector. Hemos hablado anteriormente que hay un precio, un target, que es el 2 euros el kilo, que sería la competitividad cuando queramos sustituir el hidrógeno gris por el verde, pero hay otros sectores como la movilidad o el gas natural que a lo mejor los precios objetivos son otros, ¿no? Con lo cual, hablo de competitividad porque nosotros de la Fundación es uno de nuestros objetivos, ¿no? Nosotros somos un centro tecnológico. Nuestra misión es promover el hidrógeno como vector energético, como vector industrial, para seguir ayudando o para ayudar a las empresas a mantener su competitividad en esta nueva transición energética y en los escenarios futuros y puedan seguir teniendo sus oportunidades de negocio y, por tanto, sobrevivir, ¿no? Nosotros, como os he comentado antes, nacimos en 2003. Somos muy singulares porque somos una entidad privada, pero la colaboración público-privada que se hablaba antes lo tenemos en nuestro ADN. ¿Por qué?
porque tenemos un patronato formado por 77 entidades, ¿no? Eran 76 esta semana, pero con la incorporación de TCG son 77. Tenemos empresas, aparte de TCI, la más reciente, como Enagas, Calvera o incluso Iberdrola, que está en otro panel. El 80% de estas entidades son privadas y tenemos un 20% de entidades públicas. Y la presidencia de la Fundación, por estatutos, recae en el Gobierno de Aragón, pero en el consejero en materia de industria del Gobierno de Aragón. Es decir, nosotros al final hacemos una investigación aplicada al mercado para acompañar a empresas a buscar esas oportunidades. Trabajamos con algo que es el hidrógeno energético, pero nuestro ADN es público, por así decirlo, porque está el Gobierno allí, por lo tanto tenemos ya esa colaboración público-privada intrínseca y es industrial. Necesitamos que este hidrógeno sea una oportunidad, evidentemente, para conseguir los objetivos medioambientales que hemos planteado, pero también para que las empresas puedan seguir manteniendo su competitividad. Perfecto. Bueno, muy feliz de pertenecer a la Fundación. Hemos sido comunicados recientemente nuestro ingreso y esperamos poder colaborar con la Fundación y con todas las empresas que la conforman para colaborar, valga la redundancia, en promocionar la civilización del hidrógeno. Tenemos también hoy con nosotros a representantes de Enagas, a Jesús, bienvenido. Te quería preguntar qué papel está jugando Enagas dentro del nuevo rol de la descarbonización y cómo estáis incorporando estos gases renovables en vuestra actividad. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y además coincido con lo que dice Fernando, que es un placer el poder tener un evento presencial y no todo el día virtual, que últimamente vivimos todos en un mundo totalmente virtual. Bueno, contestando a tu pregunta, vamos a ver, Enagas es un operador de infraestructuras, es el gestor técnico del sistema gasista y el transportista único de la red troncal. Pero hace ya 3 años, dentro de las diferentes reflexiones estratégicas que se pusieron en marcha, se incorporó muy alineado con los objetivos de descarbonización y muy alineado con la reducción de emisiones y de gases de efecto invernadero, se puso dentro de lo que es la compañía en marcha un plan para ir incorporando paulatinamente, por un lado, todos los procesos de descarbonización en nuestra propia actividad. De hecho, en la última presentación de resultados que hemos hecho, hemos adelantado digamos, en los objetivos de descarbonización de 0 emisiones al 2040. Es decir, la compañía tiene por sí mismo un objetivo de convertirse en un operador de infraestructuras dentro de lo que es su propia actividad de 0 emisiones en el año 2040, 10 años adelantado a lo que teníamos previsto. Y además de esto, empezamos a trabajar progresivamente en la incorporación de los gases renovables y entendiendo por gases renovables los 2 vectores fundamentales, que es el biometano y el hidrógeno, dentro de lo que es las actividades, digamos, de un operador de infraestructuras gasistas. En ese sentido, a mí me gustaría remarcar que Enagas como compañía no es el titular de la energía que entra y que circula por las infraestructuras. Nosotros ponemos, vamos a decirlo así, las tuberías y las infraestructuras a disposición del mercado y de los operadores del mercado, de las comercializadoras y demás, para que esa energía llegue hasta los clientes, ¿vale? En este sentido, nosotros, aunque sí que es cierto que trabajamos con una energía que dentro de lo que son los combustibles de origen fósil es la que, digamos, desde un punto de vista de impacto medioambiental es la más friendly, no es menos cierto que la combustión de gas natural emite CO2, ¿vale? Entonces, si al final los objetivos de descarbonización europeos y nacionales llevan a progresivamente ir desacoplando de la producción industrial los combustibles de origen fósil, lógicamente una compañía como Enagas, cuyo objetivo es transportar energía, tiene que ir acoplando también su actividad a la propia descarbonización de esa energía. ¿Qué se está haciendo en Enagas? Pues en Enagas en 2019 se creó también Enagas Renovable como una compañía 100% dentro de lo que es el ámbito de Enagas, pero dedicada a la promoción y el desarrollo de los gases renovables y en este caso fundamentalmente el vector hidrógeno. Nosotros el contacto con el hidrógeno
empezamos a tenerlo hace ya más de 10 años. Hemos estado 10 años en muchos proyectos de investigación, nosotros como compañía gasista y, digamos, los operadores de infraestructuras gasistas a nivel europeo. O sea que el hecho de que las operadoras de infraestructura gasista y las compañías gasistas estén muy involucradas y muy sinérgicas dentro de lo que es el desarrollo del hidrógeno no es de ahora, esto viene de mucho más atrás. De hecho, la anterior presentación, si os habéis dado cuenta, cuando se ha hablado de la seguridad, permanentemente se estaba haciendo una comparación del gas natural con el hidrógeno, porque es cierto que tiene muchas similitudes en muchos aspectos, ¿vale? Con lo cual, para nosotros, trabajar con gas es lo habitual, trabajar con hidrocarburo o trabajar, en este caso, con combustibles, digamos, con gases combustibles es lo habitual, y a partir de aquí, pues lo que estamos haciendo, lógicamente, es trabajar en todos los pilares, trabajar en el desarrollo de proyectos de infraestructura a gran escala, proyectos de innovación, trabajar toda la parte regulatoria, que también en el anterior panel se ha comentado la necesidad de ir acompasando la regulación española para que pueda, de alguna manera, converger y meter, digamos, en este caso el hidrógeno dentro de lo que son las actividades de una compañía como Enagas, y, bueno, y trabajar para que el ecosistema de hidrógeno y, fundamentalmente, acoplar la oferta con la demanda, pues sea una realidad, pues acorde a la hoja de ruta española y a la hoja de ruta europea. Perfecto. Muchas gracias por tu explicación. Ahora tenemos a Rafael Carvera, un clásico en el mundo del hidrógeno en España. Rafael es el dueño, representante de una empresa con un marcado carácter de innovación. Rafael, avánzanos de forma breve en qué estáis desarrollando desde Calvera. A ver, en Calvera, pues gracias por lo del clásico, pero bueno, de verdad que llevamos muchos años predicando en el desierto, pero también predicando de forma activa y consiguiendo trabajo y consiguiendo crecer en el mundo del hidrógeno. Llevamos desde el principio de los 80, por supuesto en el sector del hidrógeno industrial, el denostado hidrógeno gris, pero que nos ha dado de comer durante todos estos años, incluso hoy en día. Empezamos haciendo y fabricando sistemas de almacenamiento de alta presión para el transporte y almacenamiento de hidrógeno, normalmente a 200 bar de presión. Y eso, durante todo este periodo, pues nos ha dado una experiencia, vamos a decir, dominio sobre la materia y sobre la seguridad con nuestros días positivos y días negativos que hemos tenido también, pero todos son lecciones que hemos aprendido. Y allá en el 2003, con el inicio de la Fundación, nosotros fuimos patronos fundadores y de los miembros más activos de la Fundación en un inicio y durante el paso de los años, entramos en este mundo del hidrógeno como vector energético. ¿Qué ha ocurrido? Que toda nuestra especialización en la ingeniería y fabricación de alta presión de hidrógeno, pues la podemos ahora mostrar y crecer pues un poco aguas arriba y aguas abajo de lo que veníamos haciendo. Aguas arriba, pues para llenar nuestros equipos hace falta unas estaciones de compresión y unos sistemas de control de llenado, que los estamos haciendo ahora, y aguas abajo, pues tenemos una gran especialización en hidrogeneras. Somos el primer y yo creo que el único fabricante de hidrogeneras de España con experiencia demostrada, con proyectos en funcionamiento desde hace ya más de 4 o 5 años en España y en Europa para hidrogeneras para autobuses, hidrogeneras para coches. La hidrogenera de Madrid, promovida por Enagas, Toyota, Urbaser y un consorcio, pues fue fabricada por nosotros en Zaragoza. Y hoy ahí estamos con las hidrogeneras, porque la parte del almacenamiento también está creciendo mucho y el transporte de hidrógeno por carretera, pero dijéramos que es un negocio más tradicional nuestro, que estamos innovando ya en transportes a 500 bar, a 550 bar, transportando hasta casi 1,5 toneladas de hidrógeno en cada viaje, pero dijéramos que eso lo llevamos mejor y donde nos estamos volcando es en las hidrogeneras. Estamos luchando mucho por hacer lo que llamamos en interno nosotros la hidrogenera infinita, que no es ni más ni menos que una gasolinera, o sea, el concepto de gasolinera, el que podamos ir con un vehículo de hidrógeno, ya sea un autobús, un coche, un camión, a llenar el tanque pues, con la periodicidad que queramos, cuando queramos y sin preocuparnos de si va a haber
gas o no va a haber gas, ¿no? Que hoy en día las hidrogeneras son a la carta. Todavía falta mucho por desarrollar y estamos metiendo mucha innovación en estandarizar. Así es, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y por último, María, bienvenida. Muy brevemente, cuéntame qué es H2V y a qué os dedicáis. Pues H2V es el departamento especializado en generación de hidrógeno verde de Volta Engineering, ingeniería y consultoría dedicadas a la distribución eléctrica, a energías renovables y tratamiento de aguas. Pues uniendo nuestro conocimiento en nuestras diferentes áreas pues, y alineados con los objetivos de descarbonización, nació H2V como una extensión a nuestras líneas de negocio y con ello pues, estamos apoyando a nuestros clientes y potenciales clientes en todo el desarrollo de los proyectos completos de generación de hidrógeno verde. Pues desde las materias primas, fuentes renovables y agua, hasta enfocándolos al uso final de este hidrógeno que vamos a producir. Perfecto. Bueno, María, seguimos contigo. ¿Qué se debe tener en cuenta y cómo lo hacéis vosotros para conceptualizar un proyecto de hidrógeno verde? Pues a la hora de conceptualizar el proyecto de hidrógeno siempre hay que verlo con la visión más global posible. Y me refiero cuando digo visión global, pues entender que no solo basta pensar en la planta fotovoltaica de tantos megavatios y el electrolizador, sino que hay que verlo como un conjunto global. Partiendo de que las materias primas para la generación de hidrógeno verde por electrolisis, como todos sabemos, son la energía y la energía renovable y el agua, partimos de tener una fuente de energía renovable y entonces tendremos que ver qué opciones tenemos para conseguir ese agua, si tenemos en el entorno, de qué calidades las tenemos, o en qué cantidades, si son acorde al proyecto que estoy dimensionando, qué tratamiento hay que hacerle para poder llegar a un agua apta para introducir en el electrolizador. Y bueno, y ya una vez que tengamos estas respuestas, podemos ir a lo que yo creo que es el punto importante para que los proyectos realmente tengan esa continuidad en operación, que es qué vamos a hacer con ese producto que vamos a obtener y en qué cantidades. O sea, ¿está dimensionado ese proyecto para un usuario o usuarios finales? Digo usuarios o usuarios porque, como hemos dicho anteriormente, un mismo proyecto podemos darle diferentes salidas al producto. Pero efectivamente lo tenemos, sabemos quién va a ser ese usuario final, qué cantidades a quién se lo voy a vender y a qué precio se lo voy a vender. Entonces, pues todo eso es lo que va a influir a la hora de conceptualizar el proyecto y hacer que no queden después sin poder tener una viabilidad o continuidad en su operación. Ya, perfecto. Sí, indudable que hay que tener toda la cadena antes de iniciar un proyecto. Tienes que tener claro pues tanto los métodos de producción, los recursos, pero importante el off-taker. Fernando, en cuanto al uso del hidrógeno a nivel industrial, ¿qué perspectivas le ves en España? Y también, ¿qué desafíos o qué ventajas puede tener la industria española en el concepto de competitividad? Pero al final se ha hablado que para ese hidrógeno verde tiene que atacar esos consumidores existentes, como hemos visto, ¿no? Al final esos 1.000 millones de toneladas que se consumen en España, como otros potenciales sectores donde hay que descarbonizarse y la electricidad, pues evidentemente no va a suplir las necesidades, uno es el industrial, ¿no? Yo creo que allí hay que, como siempre, qué costes de hidrógeno necesitamos para que ese plan de descarbonización sea viable, ¿no? No solo los costes de hidrógeno, sino todo lo que se pone en la ecuación, ¿no? Todas las ventajas que puede tener el hidrógeno
a la hora de ser utilizado en este sector industrial que se debe descarbonizar y con unos objetivos también bastante importantes de descarbonización a medio plazo, ¿no? Y a nivel de desarrollo industrial en España, nosotros un poco ya en Aragón vimos en el año 2000, ¿no? Aragón tiene mucha tradición en renovables, tanto eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, y también vimos una necesidad tecnológica para gestionar esas renovables intermitentes, ¿no? Pero no queríamos una solución tecnológica que nos proporcionase un volumen de negocio, sino que nos diera riqueza, ¿no? Que es un poco a lo que he ido antes y a la pregunta, ¿no? Yo creo que en España tenemos una serie de actores ya introducidos en el sector de hidrógeno y, desde nuestro punto de vista, liderados por Calvera como pyme española mejor posicionada a nivel internacional. Tenemos un sector de I+D+I, que también lo hemos comentado en paneles anteriores, que tiene un importante peso a nivel, sobre todo, europeo, a nivel mundial. Y yo creo que eso también tenemos unas capacidades industriales afines al sector del hidrógeno, que son las que tenemos que, vamos a decirlo así, reconvertir, para que podamos, poco a poco, tener ese peso en el desarrollo tecnológico del hidrógeno. Tenemos que ser conscientes y consecuentes, ¿no? La decisión para, a día de hoy, estar bien posicionados en el desarrollo tecnológico se tuvo que dar hace 12 años, ¿no? A nivel país. Ahora tenemos que ver también qué players importantes están ya bien posicionados a nivel internacional en la cadena de valor del hidrógeno y tenerlos en cuenta a la hora de buscar nuestra estrategia de, partiendo del escenario en el que estamos, intentar lo antes posible tener ese peso, ¿no? Entonces, yo creo que allí me gusta mucho la frase en Aragón, ¿no? Que tenemos que trabajar para esa independencia energética que tenemos con las renovables, no derive de una dependencia tecnológica porque no hemos sabido desarrollar la tecnología en la cadena de valor del hidrógeno en España. Perfecto, muy interesante. Jesús, una aplicación muy importante del hidrógeno que se plantea es su valor como elemento o la relevancia que tiene el hidrógeno como elemento de almacenamiento de energía. Evidente para mejorar la gestionabilidad de la energía renovable. Aquí se ha hablado durante estos últimos 2 días de grandes proyectos de energía y se plantea el problema del almacenamiento y de la gestionabilidad. ¿Qué capacidad tiene la red de gas para almacenar hidrógeno en blending con el gas natural? Hablamos sobre el porcentaje de inyección y el impacto económico, según tu visión. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que no se puede plantear el almacenamiento energético como una competitividad o una competencia de tecnologías, ¿vale? Yo creo que en este caso, en función de la cantidad de energía y el tiempo de energía que yo quiero almacenar, tendré la mejor solución tecnológica y la mejor desde un punto de vista costo-eficiente, ¿vale? Entonces, en el caso del hidrógeno y la capacidad de incorporar hidrógeno y almacenar hidrógeno, bueno, de hecho, en la hoja de ruta que salió publicada del almacenamiento energético, como una de las soluciones que se plantea es la posibilidad de almacenar la energía eléctrica en forma de hidrógeno y, a su vez, que ese hidrógeno incluso pueda ser almacenado en la propia red de gas. Hay que decir que cuando el hidrógeno entra en la red de gas, entra como megavatios hora verde de energía descarbonizada, ¿vale? Eso es un concepto también que es importante poner encima de la mesa porque se confunde el uso del hidrógeno como materia prima de proceso a cuando yo estoy gestionando energía, ¿vale? Y además esa energía la tengo que poder devolver al sistema original, es decir, lo que es un proyecto power to power. Entonces, en el caso, digamos, del almacenamiento estacional, el hidrógeno a través de la red de gas en forma de megavatios hora verde pues tiene una potencialidad grandísima, teniendo en cuenta que España actualmente consume en términos de energía por la red de gas natural anualmente 400 teravatios hora año, la capacidad de poder sustituir porcentajes de esa energía sin que haya, por un lado, pérdida de seguridad de suministro y, por otro,
pérdida de poder calorífico desde el punto de vista de posibles aplicaciones térmicas y termointensivas, que son las que de alguna manera cuelgan de la red de gas con la incorporación de hidrógeno, es algo totalmente factible. La posibilidad de poder valorizar esa energía y poderla devolver al propio sistema eléctrico, eso lo que se llama sector coupling, acoplamiento del sector eléctrico con el sector gasista, con el vector hidrógeno intermedio, eso es una realidad que es tan sencilla como entender que aquellos excedentes de energía o aquella energía que en un momento dado, o bien escenarios que se puedan plantear en el medio plazo en la parte de generación eléctrica renovable con factores de apuntamiento por debajo del 1 y que yo no capturo el precio apropiado o que tengo que hacer un ajuste o un balance secundario del sector eléctrico, a mí me lo permite hacer el hidrógeno incorporándolo al sistema gasista, devolviéndolo a través de los propios consumidores que tiene el sistema gasista desde el punto de vista de que van conectados a la propia infraestructura de gas. Es decir, yo puedo devolver esa energía en forma eléctrica pues a través de los propios ciclos combinados, por ejemplo, o a través de las propias cogeneraciones que cuelgan del propio sistema gasista. De tal manera que, ¿qué? Lo que estoy es generando dos efectos. Primero, puedo gestionar la energía de una manera eficiente. Cuando necesito electricidad, tengo electricidad. Cuando necesito calor, tengo calor. No evito los excedentes o los vertidos. Y además, para los grandes operadores, vamos a decir así, o promotores de parques de generación eléctrica renovable, en un momento dado les puede compensar hacer esos sistemas de gestión de energía a través de lo que es la red de gas. Capacidad que tiene la red de gas para admitir mezclas en blending, es decir, megavatios hora verde descarbonizados en forma de hidrógeno en la red de gas, pues bueno, pues para que nos hagamos una idea de los cálculos, por ejemplo, que tenemos nosotros, el hecho de tener porcentajes que son porcentajes pequeños en cuanto a cantidad, pero de gran impacto, pues podría ser, por ejemplo, entre un 2 y un 5%, el equivalente de un 2 a un 5% en términos de producción o de máquinas de electrólisis produciendo y conectadas al sistema gasista para poder llegar a tener ese 5% en volumen en blending en la red de gas natural, pues estamos hablando del entorno de 4 teravatios en términos de electrolizadores funcionando 24 por 365. A mí también me gustaría comentar que como nosotros vemos desde el punto de vista del hidrógeno la red de gas, no pensamos que el blending sea un fin, sí que pensamos que es un medio para gestionar la energía de una manera eficiente, tanto la energía eléctrica como la energía térmica, ¿vale? Y si efectivamente la demanda de hidrógeno crece, lo que dará lugar es a redes dedicadas de hidrógeno en el medio y largo plazo. Pero en el ínterin y en un proceso de transición, lo lógico es que tú puedas utilizar y maximizar el uso de tus infraestructuras. Hay un dato también que es importante. Sí es cierto que los procesos de conversión electricidad, hidrógeno, hidrógeno, electricidad, tienes una serie de pérdidas de rendimiento por los propios procesos intermedios, pero también me gustaría poner en valor que transportar un megavatio de energía por la tubería es entre 4 y 10 veces más eficiente que transportar un megavatio por un cable, por las pérdidas. Entonces, al final, la compensación de unas cosas con otras, lo que te va a dar lugar, básicamente, es que tú vas a tener un sistema energético, que es lo que interesa, un sistema energético eficiente. De tal manera que todo lo que sea electrificable se electrificará y todo lo que no sea electrificable se pueda, y que sea consumo termointensivo, se pueda llevar por la vía del hidrógeno. De tal manera que la gestión del almacenamiento energético pues lo vas a hacer lo más eficiente posible. Para una compañía como Enagas, que estamos habituados a trabajar con grandes volúmenes de energía y que tenemos obligación por ley y por digamos, de mantener unas reservas estratégicas por cores en España, hablar de almacenamiento estacional es algo que es lo nuestro. Es decir, nosotros no trabajamos como la electricidad, que yo le doy al interruptor y en el momento en que le doy al interruptor se tiene que encender la luz, ¿vale? Y esa energía que estoy produciendo en un sitio se tiene que consumir en otro. En el caso del gas natural, por ejemplo, o de todo gas que circulase por una infraestructura como la gasista, tú puedes permitirte días, ¿vale? O sea, esa energía puede estar residente en un sitio y poderse consumir al cabo de días en otro, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la capacidad que tiene y en los volúmenes que tenemos de almacenar, pues te diría que siempre que estemos dentro de los márgenes de calidad del gas natural, que te podría llegar a admitir desde ese considerando hasta un 20% en volumen, pues los abanicos de posibilidades son múltiples y variados. Bueno, yo coincido plenamente contigo en ese modelo de negocio y pensando poco,
se adivina cuál es el aumento de capacidad de energías renovables que puede sufrir España con este modelo de negocio, que no siendo dependiente ya de los cables, como decía. Oye, por puntualizar, dentro de este marco de almacenamiento de hidrógeno o de transporte de hidrógeno a través de la red de gas, cuéntanos en qué puede influir el proyecto Hydrogen Backbone. Bueno, Hydrogen Backbone, por contextualizarlo, no es un proyecto, tal cual, es una iniciativa. Es una iniciativa que han puesto en marcha los principales TSOs europeos, gasistas europeos, que viene, como estaba comentando yo al principio, de todos los trabajos de más de 10 años que llevamos todos los TSOs gasistas trabajando y viendo cómo las energías descarbonizadas, y en este caso el hidrógeno, puede incorporarse en los sistemas productivos y en los sistemas energéticos nacionales, ¿vale? A partir de aquí, lo que se ha hecho es un análisis de la red gasista europea. La red gasista europea, que es, vamos a decirlo así, toda la red de alta presión que conecta a los diferentes países. Actualmente el trasiego de energía entre diferentes países europeos pues está ahí, y lo que se estudia es qué capacidad en unos escenarios de demanda a medio y largo plazo, con digamos, rampas a 2030, 2040, 2050, 2070, coincidiendo también con los objetivos que tiene la hoja de ruta europea del hidrógeno, qué infraestructura se necesitaría para, si voy a ir sustituyendo paulatinamente el gas natural hasta que llegue un momento donde el gas natural ya no tenga sentido y sea, digamos, hidrógeno 100%, qué infraestructura necesitaría para cubrir esos escenarios de demanda. Se han hecho 2 ejercicios, se hizo un primer ejercicio hace unos meses y ahora ha salido una segunda publicación recientemente, donde básicamente lo que se ha visto es que la necesidad de duplicar la infraestructura que inicialmente se había pensado se ha pasado de unos 23.000 kilómetros de infraestructura dedicada a 100% de hidrógeno a 40.000 kilómetros para cubrir los diferentes escenarios de demanda de todos los Estados miembros de la Comisión, que están en la Unión Europea, vamos a decirlo así. En ese escenario se han evaluado 3 aspectos: los costes que eso supondría, que como se sabe son costes residuales desde un punto de vista de impacto en logística de poder poner una molécula de hidrógeno producida en España en Alemania. Eso se han evaluado, se han hecho unos escenarios de costes, y luego lo que se ha hecho es evaluar qué parte de la red gasista podría tener sentido que se pasase a hidrógeno con los ejercicios, digamos, y los análisis de riesgos correspondientes y análisis de idoneidad, y qué nuevas infraestructuras serían necesarias para cerrar esa nueva red de infraestructuras, de tal manera que tendrías brownfields, es decir, tuberías ya ejecutadas que pasarían, digamos, de dar servicio de gas natural a dar servicio de hidrógeno, más los cierres, en muchos casos, de cierres de malla para poder dar servicio con seguridad de suministro de hidrógeno al resto de entrantes en el sistema. Entonces, bueno, pues saldría que en España aproximadamente saldrían de los 12.000 kilómetros de gasoducto que tiene actualmente Enagas, por ejemplo, en alta presión, habría del entorno de unos 5.000 entre el 2040 y el 2050 que podrían ser dedicados 100% a hidrógeno. Impresionante. Muchas gracias, Jesús. Rafael, bueno, Calvera estáis posicionados, como bien has dicho, como primer fabricante de hidrogenera y uno de los primeros de Europa. 40 años de experiencia en ingeniería y fabricación de sistemas de almacenamiento de alta presión. Te quería preguntar, ¿qué viabilidad futura consideráis que tiene la distribución de hidrógeno comprimido? Y desde vuestra experiencia, ¿cuál es el mejor sistema de distribución de hidrógeno comprimido? A ver, viabilidad futura, pues, hombre, hoy en día el track record de más de, yo creo, 6 décadas o 7 décadas de transporte de hidrógeno es por carretera en comprimido, ¿no? Es donde está la tecnología más madura y, desde luego, va a seguir. Pensamos que, claro, se va a ir comprimiendo a mayor presión, se va a transportar una mayor cantidad de hidrógeno en cada transporte, por lo tanto, el radio de acción para los planes de viabilidad, sobre todo los costes de operación del transporte, van a bajarse, y la repercusión en el euro por kilo cada vez va a ser más baja. Hay tecnología, sobre todo en cilindros de composite, que está cambiando mucho la regulación, haciendo que sean menos restrictivos los cálculos de seguridad, porque ya lleva muchos años en el mercado y es una tecnología muy madura que va a permitir almacenar mucho más hidrógeno en cada transporte.
Hombre, está claro que los gasoductos va a ser una forma de transporte de hidrógeno masiva en el futuro. Poco a poco se van a ir inyectando más gas, pero es igual que también lo hacemos en el biometano y el hidrógeno es lo mismo. Si tenemos una planta fotovoltaica, no va a haber un gasoducto en cada planta fotovoltaica, siempre va a haber unas distancias y un futuro muy prometedor también del transporte de comprimidos desde el punto de producción en un parque fotovoltaico hasta la inyección en el tubo, que puede estar a la distancia que esté. Hay muchísimo recorrido, es una tecnología madura, es una tecnología competitiva, segura, y vemos que tiene para rato, vamos. Sí, coincido contigo. Muchas gracias. María, nos quedan 10 minutos, vamos a hacer intervenciones concisas para intentar dejar vuestra idea a fuerza de cada uno de estos temas. Yo te quería preguntar, en tu opinión, qué tiene que pasar para que el hidrógeno sea competitivo, es decir, para que puedan desarrollarse proyectos como los que tú estás haciendo en modelo prefactibilidad y que puedan generarse una gran demanda. Pues como he comentado antes, como tú dices, Mario, efectivamente lo primero que esté conceptualizado para un fin concreto. Y principalmente el coste. O sea, ahora mismo hablamos, como hemos comentado en todos los paneles y estamos de acuerdo, el uso principal o a corto plazo que va a tener el hidrógeno es la sustitución en la industria, que es donde realmente pues no va a requerir o va a requerir poco cambio en las instalaciones, ¿no? Pero para ello tenemos que llegar o a igualarlo o a comenzar por un coste algo más alto, pero que esa diferencia quede cubierta por algún sitio, que es lo que veníamos hablando. El precio del hidrógeno, pues mayoritariamente viene dado por el coste de la electricidad, que ha bajado, pero se espera que tiene que seguir bajando. El coste de los electrolizadores, que es evidentemente es lo que se está también trabajando y desarrollando para bajar ese CAPEX que haga que ese coste sea competitivo para entrar ahí. Y a nivel ya no económico, sí es importante el tema normativo, regulatorio. Pues a día de hoy estos proyectos están por piezas. Pues el hidrógeno es un gas industrial independientemente de que se genere por energía renovable. Y en las administraciones, pues en las diferentes comunidades, la Junta de Andalucía tiene diferentes competencias en cada una de las partes y eso es lo que estamos de acuerdo, que es lo que también va a hacer que los proyectos sean más fáciles de desarrollar en esa primera parte, que es todo el tema de trámites, y que no hagan pues ralentizarlos, ¿no? Perfecto. Trasladarle a la audiencia que igual no es aún del mundo del hidrógeno, el optimismo de viendo cómo ha sido el descenso de los precios en cortos periodos, solamente motivados por la ilusión. Pues, algo como funciona la bolsa. Podríamos hablar de que el año pasado, corregidme si me equivoco, que los precios estimados de producción de hidrógeno estarían 8, 10, incluso más euros el kilo, y hoy Matilde en su ponencia del Corredor Vasco estaba hablando de intentar conseguir precios de 2 euros. En Chile, en distintos proyectos en los que estamos trabajando, el reto ya es llegar en el entorno entre el 1,5 y los 2 dólares el kilo. Todo esto en un año. Entonces, quería trasladaros ese optimismo, que sobre todo aquí todos vendréis del sector de renovables y habéis aprendido la lección de la energía fotovoltaica y sus curvas exponenciales caóticas. Muchas gracias, María. Fernando, desde la Fundación y dada vuestra experiencia en el desarrollo de proyectos de toda la cadena de valor del hidrógeno, ¿cómo veis la iniciativa, sobre todo los Hydrogen Valleys que se están anunciando en España? La vemos con mucho optimismo, ¿no? Porque al final el concepto de Hydrogen Valley no deja de ser un proyecto integral donde hay varias partes de la cadena de valor, principalmente producción
almacenamiento y uso de hidrógeno en diferentes aplicaciones, en diferentes sectores. De ahí lo que hablamos antes, de la competitividad del hidrógeno en función de cada sector. Un poco lo que a lo mejor no llegues en uno, pasas en otro, ¿no? Y al final lo que conseguimos con ese concepto de Haven Valley es una economía de escala, ¿no? Que te permita reducir costes. Nosotros tenemos mucha experiencia en este concepto. Al final estamos coordinando un proyecto de Haven Valley, el primer Haven Valley que financió la Comisión Europea en Escocia, que está operando, ¿no? En las Islas Orcadas, en Orkney. Y es un proyecto que al final dimos una solución energética e industrial, de nuevo industrial, a un problema que tiene de gestionabilidad de las renovables, ¿no? Tiene mucho recurso eólico, mucho recurso marino, el consumo el que tienen, y luego también una red débil red eléctrica débil que unían las islas, ¿no? Entonces, este proyecto pues, al final nos ha permitido también innovar en equipos, en productos. Diferentes actores del consorcio han conseguido, pues yo creo que mejorar sus productos o tener productos ya dedicados en hidrógeno, y también las estrategias de operación, ¿no? del proyecto. Porque al final, lo que comentabais ahora mismo de los precios de euros o dólares el kilo, al final ese precio, ese coste de hidrógeno te depende del CAPEX y del OPEX, ¿no? El CAPEX, evidentemente, cada vez está bajando más, pero el peso que tenga el CAPEX en el coste final dependerá también del OPEX, ¿no? Entonces, se habla mucho de vamos a aprovechar los excedentes de las renovables para producir hidrógeno, ¿no? ¿Qué excedentes tienes en un punto concreto, ¿no? De evacuación de un parque a lo largo del año, ¿no? ¿Te hace rentable tu planta electrolítica o tienes que buscar soluciones híbridas de conectar a la planta o conectar también a la red y buscar el óptimo del coste de hidrógeno, ¿no? Entonces, este proyecto de Escocia y al final también en los proyectos de Haven Valley, ¿no? Va a haber un siguiente proyecto de Haven Valley en Holanda, de 90 millones de euros. Va a haber un proyecto que está liderando en Agas y Acciona en Mallorca, ¿no? Pero Haven Valley, con lo cual nos va a permitir unos escenarios donde grandes proyectos integrales vamos a trabajar muy rápido la curva de aprendizaje, ¿no? La famosa curva de aprendizaje S, para luego también tener muchas lecciones aprendidas, como hemos tenido otros en Escocia, que son de un valor, yo diría, incalculable, ¿no? Porque al final, si tú tienes un proyecto de hidrógeno, de una hidrogenera con una flota de autobuses, coches, camiones, etcétera, es un proyecto muy bonito, muy impresionante, pero está muy controlado, ¿no? Los riesgos están muy controlados y al final lo sufren los actores, o se benefician, vamos a hablar positivo, los actores de ese proyecto, ¿no? Pero un proyecto Haven Valley donde ya se integra, se embebe directamente en lo que es la sociedad, en las actividades propias del día a día de la sociedad, los desafíos que nos hemos encontrado han sido mucho mayores, más allá de tecnología, ¿no? Y yo creo que esos desafíos que a lo mejor desde una mesa delante de tu ordenador no se identifican, yo creo que estos proyectos nos van a ayudar a crecer rápidamente y tener una experiencia y una capacitación en lo que es las tecnologías de hidrógeno. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Rafael, así muy rápido, sí, pero conciso, porque seguro que tiene la respuesta. ¿Cómo veis la hidrogenera en el presente y en el futuro? ¿Y cómo va a afrontar Calvera ese más que previsible crecimiento del mercado nacional con el despliegue de hidrogeneras descrito en la ruta del hidrógeno? Vale, intento ser breve. A ver, la hidrogenera le queda un mundo todavía por desarrollarse. Es muy bonito también eso, ¿no? El poder ahora tener por delante tanto campo de desarrollo. Tenemos muy claro 3 pilares sobre los que Calvera va a trabajar y ya estamos trabajando, básicos, que es la innovación, estandarización e industrialización. Eso. Para conseguir un producto súper eficiente que dé servicio a todas las necesidades que se van a generar y que podamos fabricarlo de forma masiva. Estamos aplicando también, empezando una estrategia de aumento de capacidad productiva, pero claro, primero tenemos que tener estos 3 pilares muy bien unidos que van evolucionando. La innovación falta muchísimo. Cada mes que pasa, cada 2 meses que pasa, le hemos dado una vuelta más y conseguimos una mayor eficiencia, hasta lo que hablábamos antes de conseguir la hidrogenera infinita, de oye, ya nos despreocupamos y se monta este tipo de hidrogenera para que los clientes puedan servirse en sus vehículos sin ningún problema. Pero la tecnología aún tiene que evolucionar
las formas de almacenamiento, los juegos entre los compresores, las cascadas de diferentes presiones y la dispensación. Tenemos que trabajar mucho en esa electrónica que controle todo también para dispensar cada vez más eficientemente, pero hay muchísimo por hacer todavía. Bueno, te deseamos los mayores éxitos. Y Jesús, ya para cerrar, te quería preguntar cómo consideras que va a evolucionar el LCOE de la energía en baterías frente al LCOE del hidrógeno. Pues es una pregunta que para ser la de cierre tiene su miga. Bueno, ambas dos soluciones que, como yo he dicho al principio en mi anterior intervención, tienen que tener su sentido, ¿vale? Es cierto que el almacenamiento de energía discreto es el que favorece, digamos, picos que tienes que controlar, y para eso lo mejor que funciona, lógicamente, son los sistemas de baterías, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los que mejor se van a acoplar, digamos, a esos picos de, de generación eléctrica que en un momento dado tienes que devolver de una manera rápida y eficiente a la red. El coste, el coste del LCOE actual, por ejemplo, en España, de la generación eléctrica basada en fotovoltaica unido a batería, pues podemos estar hablando del entorno de unos 150 euros el megavatio, 140, 150 euros el megavatio, ¿vale? Eso, ¿cómo funciona? Eso funciona en las 4 o 6 horas que tiene una gran batería de poder almacenar esa energía y devolverla al sistema eléctrico. Claro, si tú lo que pretendes es tener energía con un almacenamiento estacional a largo plazo, el coste se te dispara. Más allá de que la propia operativa de la batería no te deja tener esa energía almacenada sine die, sino que eso a las 12 o 14 horas tienes que devolverla a la red eléctrica, esté la red eléctrica como esté. Entonces, claro, si tú lo que estás es gestionando, digamos, un coste y estás gestionando un vertido y lo que tratas de ajustar es tu factor de apuntamiento, lo que tratas con la batería es de captar el mejor momento para devolver esa energía al sistema eléctrico, porque es el momento donde el precio de la electricidad va a ser el que te compense haberla tenido almacenada, ¿vale? Entonces, ese juego lo puedes hacer con sistemas de baterías, con grandes sistemas de baterías, y lo puedes hacer cuando, digamos, tienes capacidad y esa flexibilidad porque almacenas una cierta energía y la puedes devolver al sistema eléctrico con una cierta celeridad. Yo creo que 4 o 6 horas, 150 euros el megavatio, pues es perfectamente defendible y entra dentro de cualquier business plan, de cualquier parque de generación eléctrica renovable. Cuando ya te tienes que ir a almacenamiento de 24, 48 o una semana o un mes, eso ya no te funciona, y ahí es donde tiene sentido el LCOE de hidrógeno. El LCOE de hidrógeno actual, pues podemos estar hablando del entorno, en términos de energía, de unos 250, 300 euros el megavatio. Pero claro, la diferencia es que si tú eso lo quisieras hacer con baterías, el coste es exponencial. Y a lo mejor el equivalente, digamos, de almacenamiento en una batería se te pone a 3.000 o 4.000 euros el megavatio, mientras que el LCOE por el hidrógeno podemos decir que estaría en el entorno entre los 250 y 300, tendente a bajar. Igual que la batería, hay unos programas de desarrollo de baterías muy eficientes que van a permitir mejorar ese dato que he dado yo y poderlo bajar a lo mejor a 120 euros o a 110 euros. En el caso del hidrógeno ya se ha comentado que también hay unos programas, sobre todo para el desarrollo exponencial y la curva de aprendizaje en los electrolizadores. Y además luego, dependiendo de las tecnologías de la electrólisis y dónde va esa electrólisis, pues tú puedes conseguir, lógicamente, que ese almacenamiento estacional sea todavía más eficiente, ¿vale? Entonces yo creo que, bueno, lo que apunta a todo esto, como yo decía, es que, bueno, habrá sistemas mixtos donde tengas baterías, incluso puede haber algún sistema mixto batería con planta de hidrógeno, habrá sistemas que te permitan almacenar ese hidrógeno y devolverlo al sistema eléctrico y en definitiva, si lo que quieres es un almacenamiento masivo de energía, ¿vale? Bueno, pues lo podrás meter en el sistema gasista y devolverlo cuando te parezca, ¿vale? Digamos que está ahí, y esto es un tema que yo creo que poquito a poco, de ahora a 10 años vista, pues podremos decir exactamente cómo ha quedado todo esto, ¿eh? Sí, esto es mejor leerlo en los libros de historia, más que hacer predicciones. Bueno, pues vamos con el tiempo justo. Mientras que nos preparan el cóctel de despedida, no os preocupéis, tenemos tiempo mientras que lo preparan para que hagáis unas preguntas, porque entiendo que el panel que tenéis acá es como para exprimirlo. Así que si alguien se anima, ¿una pregunta? No debería haber dicho lo del coste.
Bueno, si nadie se anima, yo voy a hacer una que tenía aquí preparada de un chat, que me parecieron interesantes unas cuantas, y hay una pregunta que hacía una persona que decía que puede haber una necesidad de generación de puestos de trabajo cualificados importantes que cubra toda la cadena de distribución y consumo del hidrógeno. Dicho de otra manera, ¿cómo consideráis que esta ruta del hidrógeno, esta proyección, esta evolución de la economía del hidrógeno, cómo consideráis que va a afectar positivamente, claro, a la creación de puestos de trabajo? Hombre, evidentemente va a haber una necesidad. Yo puedo hablar de lo que conocemos nosotros, de lo que es la distribución del hidrógeno desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Ahí necesitas personal cualificado, técnicos cualificados, no solo en la parte de ingeniería, sino en lo que es la operación diaria de continuo. O sea, necesitas gente en la parte de compresión, en los camiones de distribución, no son choferes al uso, tienen que ser choferes formados en cargas y descargas de hidrógeno, y necesitas personal en la parte de consumo de las hidrogeneras, o si es un consumo industrial de gran volumen también. Y toda esa operación, por supuesto, tiene que estar controlada en remoto por un equipo especial que vaya controlando todo. Esto pueden ser 20, 30 personas en lo que se llama el gasoducto virtual, de llevar el hidrógeno del punto de producción por carretera al punto de consumo de manera continua. O sea, eso no es solamente durante el tiempo de instalación o de implantación, como puede ser a lo mejor en un parque fotovoltaico. Yo no soy experto, pero vamos, ahí puedes llevar un personal cualificado para lo que es la instalación, y luego ya una vez que está montado necesitas un personal de mantenimiento, sobre todo, y de control. En un gasoducto virtual de distribución necesitas personal de manera continua. Es una solución que yo creo que se puede vender muy bien políticamente también, ya que necesitas formar a personal y mantenerlo durante a lo mejor los 15 años que pueda haber de contrato de distribución. Claro, indudable. Bueno, ya para terminar, sí os voy a pedir a cada uno de vosotros que... Ah, perdón, una pregunta, disculpa. Si llega el micro, que está en la otra punta de la Plaza Toro. Joder, qué gusto. ¿Entendido? Para Rafa también, si nos puedes dar una estimación a 100 kilómetros de recorrido, por ponerte un ejemplo, del coste que podría suponer el transporte del hidrógeno, pues desde que lo captes a 40 bares saliendo del electrolizador hasta incluso la posible cascada de presiones dentro de la hidrogenera. Dependiendo de si vas a ir a 500 bares de presión o a 350, o ¿cuál sería un poco el óptimo a qué está tendiendo? Bien, es aventurado todo esto. Ahí hay que ver también los volúmenes que quieres transportar y consumir, eso es vital, la distancia y todo lo demás, pero estamos en proyectos, claro, cuanto más volumen y una distancia de 100 kilómetros, ya es una distancia prudente. Estamos en proyectos, incluyendo la compresión, los transportes y las hidrogeneras, de 1,05, 0,95, o sea, estamos alrededor del 1 euro por kilo, de gran volumen. Estamos hablando de 8.000 kilos día, 10.000 kilos día. El volumen es, o sea, a un envío, entiendo, a camión completo, o es porque estás generando... No, es haciendo el round trip, que se llama, pues eso, tienes igual 8 camiones permanentemente. Funcionando todo el día. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, para terminar, os pediría, como en Twitch, mensaje clave. Mensaje clave que os gustaría, la audiencia vuestra, el mensaje clave de lo que vosotros consideráis que está por venir en el hidrógeno. Por favor, optimista. A mí hay una frase que me gusta, que es: el hidrógeno es el fuel para el vehículo eléctrico. Muy buena.
Claro, tanto enchufe, tanta batería, pues el hidrógeno verdaderamente soluciona todos esos problemas. Bueno, yo me reitero... Puedo decir hurra el hidrógeno nada más, ¿no? Tampoco te sientas obligado. No, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, al trabajar siempre tan cerca del mercado, ¿no? y creemos que tenemos bien tomada la temperatura, ¿no? Sí. del mercado, ¿no? En términos de madurez de la tecnología, capacidades, ¿no? que puede actualmente, ¿no? Y evidentemente hay que ser optimista, ¿no? Hace un año en España el hidrógeno verde, lo decía antes Antonio, ¿no? Estábamos 4 en la guitarra, por así decirlo, ¿no? Y todo esta eclosión, pues evidentemente es positivo. Es positivo, pero lo que decía antes, tenemos que ser conscientes y consecuentes de dónde partimos, a dónde queremos ir, tanto en términos de aprovechar la tecnología para temas energéticos y descarbonizar nuestros sectores productivos, como también para desarrollar tecnología, no ser capaces de desarrollar tecnología aquí, ¿no? Y por poner pues, otro titular es el que he dicho antes, ¿no? No nos podemos permitir el lujo de perder nuestra independencia energética por una dependencia tecnológica. Perfecto. ¿María? Pues yo pienso que, bueno, que ahora mismo en el punto en el que está y con los avances que ha habido y lo que ahora mismo es seguir trabajando con optimismo. Aquí hay mucho trabajo por hacer todavía, pero es verdad que estamos en un punto ya de desarrollo que tenemos que trabajar todos para que de verdad esto sea una realidad inminente. Gracias, María. ¿Y Jesús? Pues mira, yo te diría que España tiene, yo creo, una oportunidad histórica, pensando en el hidrógeno, en todo esto que se ha venido diciendo de la dependencia energética y la disponibilidad de recursos. Yo creo que España tiene una oportunidad histórica de poderse situar en el contexto energético internacional como un país netamente exportador de energía por la vía del hidrógeno. Creo que tenemos el recurso, que es lo fundamental. Para el hidrógeno se requieren básicamente, el hidrógeno verde por electrólisis, se requieren básicamente 2 cosas. Se requiere agua. Somos un país que en definitiva reservas de agua tenemos y en todo caso estamos bañados por muchos mares alrededor, con lo cual la capacidad de poder tener agua relativamente accesible está ahí y sobre todo y lo más importante tenemos el recurso eléctrico, ¿vale? Sí es cierto que yo, y creo que en este caso la Administración ha dado una señal muy clara de mercado cuando salió, digamos, en el nuevo Real Decreto de Acceso y Conexión, que toda la generación eléctrica que vaya, digamos, a servicio de plantas de electrólisis va a tener una disposición, le va a afectar una disposición transitoria para quitarle peajes, impuestos y ATR. Eso va a ayudar muchísimo al coste nivelado de la generación de ese hidrógeno. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos y toda la tecnología que ya se ha puesto en marcha para reducir los costes en cuanto a CAPEX y en cuanto a inversión de instalaciones, yo creo que si se da un poquito las condiciones, pues efectivamente España puede ser un gran país, cubrir sus necesidades y exportar, ¿vale? Con lo cual, ese yo creo que es el mensaje más optimista que se puede dar. Tremendo mensaje. Bueno, muchas gracias por vuestra aportación, por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento y nada, espero que nos veamos en nuevos eventos, hablando de nuevos proyectos y de nuevas expectativas cada vez mejores. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.